Simplemente para ponernos en contexto, la semana pasada hablábamos en el capítulo 1 de Jesús, hablamos de la majestad de Jesús, hablamos de que Jesús es increíble, poníamos una lista de 8 características de Jesús, y básicamente es una de esas listas que se decían de Jesús que no se habla de nadie más. Es como, no se ha dicho nada de eso, de nadie más en el mundo, ¿sí? Y hablábamos de cómo muchas veces existen voces en el mundo, existen mensajes en el mundo que nos llegan de todos los aspectos, de filosóficos, Kant, Schopenhauer, Heidegger, Platón, Aristóteles, que nos dicen de qué va la vida. También hay gurús religiosos, también hay profetas alrededor del mundo, también hay líderes políticos, todas estas voces que llegan. Y la pregunta es a quién escuchamos, porque vas a escuchar a alguien lo quieras o no, ¿ok? Nadie vive de manera aislada. Y vas a escuchar a alguien, lo quieras o no. Y el libro de Hebreos lo que trata de hacer es ayudarnos con esa tensión o esa tentación en la que muchas veces decimos que sí a algo, pero también, quizás esto también vale y esto también es bueno. Y quizás para aquellos que seguimos a Jesús podemos ponerlo de esta manera. Hacemos a Jesús más algo más. Sí, esta filosofía, esta idea, esta psicología, esta teoría política o lo que sea. Ponemos algo más. Y compartimos y volvemos a eso para guiar nuestra vida. Y el libro de Hebreos trata de hacer simplemente una cosa con aquellos primeros cristianos que eran judíos, que de alguna manera era, sí, creo en Jesús, pero creo que también voy a volver otra vez al judaísmo que dejé porque hay cosas buenas ahí. Y el libro de Hebreos está diciendo, no os enteráis, no es como, no se puede poner a Jesús y a algo más como si fuesen iguales y hacer un puzzle y traerlo aquí y decir, qué guay, ahora tengo lo mejor de cada mensaje. Si pones a Jesús y a algo más, no tienes lo mejor de cada mensaje, has dejado a Jesús a un lado. Y lo que trata de poner en nuestra mente es la gloria, la majestad, la belleza, lo increíble de este ser que caminó por la tierra y que murió en una cruz y que al final resucitó. Y lo que trata de decirnos no es solo, tiene una buena fórmula, tiene una buena enseñanza. No, esta persona dice en el primer capítulo de Hebreos, lo vimos la semana pasada, esta persona es básicamente, voy a explicarlo lo mejor que pueda. Cuando lo vemos a él, vemos a Dios. ¿Qué significa eso? No tengo ni idea. Y la gramática humana no puede quizás explicarlo, pero lo que quiero comunicar es eso, es cuando vemos a este ser humano, cuando vemos lo que hizo, lo que vemos es la divinidad ahí mismo. Y eso se supera a todo lo demás, eso es completamente distinto. Jamás se ha visto eso. Tú puedes decir quizás, Joel, pero en la historia ha habido hombres divinizados, ¿sabes? Es como Faraón, que se hacía Dios, César Augusto, se decía otras personas. No, hay una clave, hay algo completamente distinto aquí. Porque a lo largo de la historia sí que es cierto que ha habido gente, gurús, políticos, líderes de todo, que empiezan a crecer y de repente un día es como, ¿sabes qué? Soy Dios, trátame como un Dios. Es decir, es un camino donde un ser humano quiere subir hacia arriba. Pero esto es completamente lo contrario, porque lo que vieron los primeros cristianos, los primeros que siguieron a Jesús, las primeras personas vieron lo opuesto, vieron a Dios viniendo hacia abajo. Y eso es algo que lo hace superior a todo lo demás. Y te lo dice alguien que a mí me encanta, a mí os lo puedo decir, me encanta estudiar filosofía, lo he hecho, tengo posgrado en filosofía, me encanta estudiar psicología, estoy a punto de terminar el grado en psicología, me encanta estudiar humanidades, me encanta estudiar historia, creo que ayuda a todo eso. Pero cuando uno ve la historia, lo que ves es algo completamente, radicalmente distinto. No ve a un ser humano que es tan increíble que se le diviniza, que es como, wow, eres increíble. Lo que vieron no, hay algo completamente distinto, es Dios mismo humanizándose. Es decir, no es un proceso de divinización, es un proceso de humanización. Y eso es precisamente, eso fue un grito un poco raro, ¿verdad? Y eso es precisamente de lo que nos habla Hebreos 2. Hebreos 2 nos habla de ese proceso de humanización. Joel, ¿por qué vale la pena escuchar a Cristo? ¿Por qué Cristo es superior? ¿Por qué Cristo es mejor a todo lo demás? La semana pasada vimos por qué, porque es divino. Esta semana lo que vamos a ver es algo distinto, es porque fue de lo alto a lo bajo, fue de lo alto a lo bajo. O en otras palabras, quizás como subtítulo para guiar la conversación mientras estás conmigo aquí, para guiar lo que vamos a hablar vamos a tratar de responder esa pregunta entonces, ¿por qué vino y murió Jesús? Es también lo que trata de responder. ¿Por qué todo esto? Y es ese proceso de humanización que exalta a Jesús y que le hace único. ¿Por qué?
Porque es Dios aquí con nosotros. Y lo que quiero mencionar básicamente es, y voy a tratar de, quizás esto es un poco de autodefensa, el texto que vamos a ver es complicadísimo, ¿ok? Y es una de esas cosas que es como, ¿qué está diciendo aquí? Y voy a tratar de explicarlo con lo mejor que puedo, pero quiero de alguna forma resumirlo de esta manera. Dios mismo se hizo humano, es un proceso de humanización. ¿Para qué? Para que el ser humano nos pudiese llevar otra vez al Padre. Es decir, solo alguien que se hizo humano podía llevarnos otra vez a la divinidad. Básicamente eso es lo que dice. Es el proceso donde viene a buscarnos Cristo. Por eso es superior a lo demás. Porque Cristo no hace lo que hicieron todos los gurús, todos los líderes a lo largo de la historia, que es que apuntar la fórmula. Mira, esto es lo que tienes que hacer. Ahora ves y hazlo. ¿Sí o no? Eso es lo que hace todo el mundo, eso es lo que hacen los grandes, vienen, hablan a las masas, es como, sí, ok, tengo la fórmula de la vida. ¿Y cuál es? La fórmula de la vida es A, B y C, ahora te toca ir y hacerlo, ¿ok? ¿Qué es lo que hizo Cristo? Lo que hizo Cristo es decir, ok, esto es lo que significa ser un ser humano, ahora es cuando vengo y lo hago por ti. Y eso lo empieza diciendo, en el capítulo 2, en el versículo 5, empieza diciendo simplemente esto, dice, la semana pasada vimos que nos llamaba la conclusión era una idea, que es prestar atención. Okay, ¿qué hacemos con todo lo que estás diciendo, Joel, de Jesús? Es muy fácil, presta atención, presta atención, presta atención. Y básicamente nos dio una razón la semana pasada, ahora en el capítulo 2 nos va a dar otra. Y esa segunda razón empieza en el versículo 5, que es donde vamos a leer. Porque no sujetó, y aquí viene la primera cosa que es como, ¿de qué estás hablando? Dice, porque no sujetó a los ángeles al mundo venidero, el mundo venidero acerca del cual estamos hablando. Ok, ¿de qué está hablando? Otra vez aquí aparecen los ángeles y ¿de qué viene todo esto? Voy a tratar de explicar lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos. Lo que nos está diciendo básicamente es que el ser humano no es alguien más de la creación. Es que, ¿por qué tenemos que prestar atención a Cristo? ¿Por qué tenemos que prestar atención a Dios? Muy fácil, es porque el ser humano es especial dentro del plan divino. En el contexto en el que está escribiendo, en el judaísmo original, en el Antiguo Testamento, los ángeles, como sabéis, eran mediadores, literalmente ángeles significa mensajero. Eran mediadores, traían mensajes de Dios y era como se aparecen a María, María vas a concebir un hijo, y se aparece a José y se aparecen a otras personas. La tradición también en el judaísmo dice que fueron los que trajeron los mandamientos a Moisés en la montaña, ¿sí? Y traen esos mensajes, son increíbles. Pero lo que hace es también hablar del futuro en el que Dios va a poner las cosas en su lugar, donde las cosas van a ser como deberían ser, ¿ok? Y dice, ok, ¿sabes qué? Ese futuro no lo puso en las manos de los ángeles, se los dio a alguien más. Se los dio a alguien que no son ángeles. Y sigue diciendo en el versículo 6, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, ¿ok? Es como que ahora va a recordar y trata de recordar, ¿ok? ¿Qué es lo que dijeron en otro lugar? Dice, pero alguien testificó en cierto lugar diciendo, esto va a citar el Salmo 8 ahora, dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el hijo del hombre para que le visites. Le hiciste un poco menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra y le pusiste sobre las obras de tus manos. Ok, otra vez, ¿de qué está hablando? Y sigue con la misma idea. A veces pensamos que a quién está mencionando esta persona aquí, a quién está refiriéndose cuando dice que es el hombre y el hijo del hombre, que está hablando de Jesús. La realidad es que aún no está hablando de Jesús. Y ahora nos estamos metiendo en aguas complicadas. Porque lo que está haciendo, lo que va a hacer el salmista es coger un significado y dividirlo, ¿ok? Voy a tratar de explicarlo. El Salmo 8 es un salmo que se refiere a un momento en el Antiguo Testamento, 1000 años antes de Cristo, y se refiere al ser humano. ¿De quién está hablando aquí, Joel? Está hablando del ser humano. Pero es un salmo también profético, y eso era una práctica común en el Antiguo Testamento, que algo que se decía para el aquí y el ahora tuviese también un significado para el allá y entonces. ¿Estás conmigo? Algo que se decía para el aquí y el ahora tenía también un significado para allá y entonces, un significado mesiánico, un significado que se refiere también a Jesús. De hecho, en el Evangelio Jesús cita este texto que está citando ahora aquí, este Salmo 8, y se lo aplica a él mismo. Pero en este lugar aún no se está refiriendo a Jesús, se va a referir después, ¿ok? ¿De quién está hablando? Está hablando de ti y de mí.
Está hablando de nosotros, está hablando de la humanidad en general. Y lo que está diciendo es que una de las razones para prestar atención a Jesús es esta. Es que Dios puso en nosotros una responsabilidad especial que se divide en dos cosas. La primera es, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? O el Hijo del Hombre para que le visites. Básicamente lo que está diciendo es, el hombre no debería ser nada. ¿Alguna vez has visto, sobre todo estas fotos ahora, las fotos que están llegando, por ejemplo, ahora de Marte, sí o no, increíbles, pero estas fotos del universo, donde el universo parece increíble, cada vez más se expande más, cada vez más es como, wow, es algo increíble, y de repente no sé si habéis visto una de esas fotos que es básicamente negro, aparece un rayo de luz y un punto en el centro, que es básicamente la foto más lejana de la Tierra, del planeta Tierra que tenemos, que existe. Está en los límites del sistema solar. Es una foto negra, aparece como un rayo de luz así, y aparece un puntito allí en el medio, y es como, wow, no somos absolutamente nada. ¿Por qué debería Dios preocuparse por nosotros? ¿Por qué debería Dios, de verdad, no sé, mirarnos y mirarnos con compasión? ¿Por qué no debería mirarnos como a veces miramos a una hormiga y ya está, se acabó todo? Si somos nada, absolutamente nada, y para eso no hace falta ser religioso o creer. Es parte de lo que somos, es como, somos parte de esta creación, somos igual que los animales, somos igual que, no somos nada en esto. ¿Por qué debería Dios preocuparse por nosotros? Y lo que está diciendo este salmista es, no, Dios le ha dado al ser humano un lugar especial, y es un lugar en el que Dios quiere entrar en una relación contigo de manera única y especial. Dios quiere entrar con el ser humano y no dejarlo a un lado. Aparte de la creación, quiere entrar en una relación y dice, ¿qué es el hombre para que te acuerdes? Esa palabra, acordarse, significa, o el sentido literal es preocuparse. Y es una pregunta retórica, básicamente lo que está diciendo es, ¿sabes qué? Dios se preocupa por ti. Dios se preocupa por el ser humano. Dios quiere algo especial en relación con nosotros. Dios no quiere dejarnos, quiere algo especial con nosotros. Y luego sigue diciendo, o el Hijo del Hombre para que le visites. ¿Sabes qué? Esa palabra significa realmente el tono o el sentido que está detrás de esa palabra es básicamente la visita que hace un médico para curar a alguien, para ayudar a alguien, para restaurar a alguien. Y lo que pinta es a Dios como persiguiendo, estás mal, no te preocupes, y aquí vengo. Y lo que está diciendo es, ¿quién es el hombre? ¿Por qué te preocupas por él? Y la respuesta a esta pregunta retórica es, ¿sabes qué? Dios quiere estar con nosotros. El ser humano es especial, no porque seamos especiales, sino porque Dios quiere tener una relación con nosotros. Ahora, yo sé que quizás esto suena es como redundante casi, es como, sí, genial, porque vivimos en una época en la que llevamos miles de años repitiendo algo que es puramente cristiano, es Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama y quiere tener una relación contigo, Dios te ama y quiere tener una relación contigo, Dios te ama y Dios te ama y Dios te ama. 1000 años, y de repente nuestra cultura se ha metido tanto que casi hemos pasado del Dios te ama y quiere tener una relación contigo y quiere estar contigo a Dios se debe a ti y casi es tu derecho que Dios te ame y tenga una relación contigo. Es como, por supuesto, Dios me ama, ¿cómo no me va a amar? Si hay un Dios me tiene que amar. Y parte de lo que hace este versículo quizás y a lo que nos tiene que llamar un poco, y es parte de nuestro crecimiento espiritual, es a entender o a quizás llegar a ese lugar donde, ¿sabes? En este lugar en el que está hablando, Dios no era alguien que tuviese que amar a nadie y Dios no le debe nada a nadie. Que Dios podría hacer así y se acabó todo esto. Que el creador del universo, el eterno, el que está detrás de todo esto, el que creó no con un martillo y con un cincel, sino creó con su voz y creó con todo esto y lo puso a andar simplemente con su voz. Podría, ¿sabes qué? En Génesis se dice, y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y dijo también, ¿sabes qué? Dios dijo, fue las estrellas y la luna y todo lo demás, y se crearon. Y fue el universo y se crearon. ¿Sabes qué? Cuando el ser humano le tocó la moral a Dios, Dios también pudo haber dicho, ¿sabes qué? Sea la nada, se acabó todo esto. Y lo que nos está diciendo aquí es que Dios no decidió hacer eso. ¿Por qué? Porque Él quiere tener esa relación con nosotros, quiere algo especial con nosotros. No solo eso, sino que luego sigue diciendo, y le hiciste un poco menor a los ángeles, le coronaste de gloria y de honra, y le pusiste las obras de tu mano. ¿De quién está hablando? Está hablando del hombre. O en otras palabras, está hablando del ser humano.
En el Salmo 8, en el momento original, está hablando del ser humano, de ti y de mí. Y lo que está haciendo es viendo a la creación y viendo todo lo que hay, las plantas y los animales, y es increíble la diversidad que hay. Esta semana fui al zoo con mi hija de 10 años, de 10 años no, la otra, la de 6 años tiene. Sí, ok, hoy duermo en el sofá. La de 7 años, ok. Ya son demasiadas, ok, es como, ¿quién eres tú? Ok, está bien, ok, vamos al zoo. Y fuimos al zoo. Y es increíble. ¿Cuántos habéis ido al zoo de Madrid? ¿Alguien ha ido al zoo de Madrid alguna vez? Ok, es increíble, me encantó. Me sorprendieron los rinocerontes. Yo no sé si te sorprendieron los rinocerontes, a mí me sorprendieron enormes. Era como, wow, yo no quiero verme con eso en medio de, no sé, en el desierto y tener que correr, ok. Es como, vimos a gorilas, vimos todos los animales. A mi hija le encantan los animales. La diversidad que hay. La gran diversidad que hay de experiencia en el mundo, lugares distintos, animales, plantas, y luego está el ser humano. Y lo que dice es que entre todo esto, Dios puso al ser humano como algo especial para señorear en la creación. Y no me malentiendas, señorear no significa, hey, voy a hacer lo que me dé la gana, yo soy el Señor de la creación. Señorear significa cuidar de la creación, tener un lugar especial, pero para sacar lo mejor, para hacer el bien a la creación. Señorear sobre la creación no significa que podemos destrozar este lugar que Dios nos ha dado. De hecho, significa lo opuesto, tenemos una responsabilidad especial de cuidar de esto. ¿Por qué? Porque estamos por encima de la creación. Y Dios, la imagen que está pintando aquí es, Dios nos ha dado un destino glorioso como ser humano. El futuro al que Dios nos llama es glorioso. Apocalipsis pinta un poco de eso. Es como que trata de dejarnos ver un poco de eso. Pero lo que quiero que recuerdes es que lo que está diciendo aquí Hebreos es que Dios desde el principio había pintado el paraíso para ti y para mí. Que no se supone que tendríamos que estar aquí, que el diseño y el destino del ser humano siempre ha sido ese destino donde estamos en una posición especial en relación a Dios y en relación a la creación. Y Dios nos trajo aquí para vivir en esa posición especial. Pero, y es el mismo pero que tienes en la cabeza seguramente, pero, versículo 8. Cuando el que escribió Hebreos dijo, hey, ¿qué pasa aquí con esto? Sí, es cierto, Dios puso eso, pero dice, todo lo sujetaste bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? Del hombre, del ser humano. Porque en cuanto le sujetó todas las cosas, nada dejó que no sea sujeto a él. Y ahora viene la frase, el pero, que tú y yo tenemos en la cabeza. Pero todavía no vemos que todas las cosas le sean sujetas. ¿Y qué es lo que está diciendo básicamente? Lo que está diciendo es que es cierto que Dios tiene un diseño para nosotros, pero las cosas no son así, ¿sí o no? Porque tú y yo vivimos bajo los límites de la caída humana y en lugar de señorear sobre la creación, parece que somos esclavos de la creación. En lugar de vivir vidas que se centran en disfrutar de este universo y en vivir cuidando, señoreando, administrando esta creación, teniendo un control que permite el avance y permite las cosas buenas, lo que parece es que el ser humano cada vez se mete más debajo, esclavizado por la creación, y es ahí quizás donde estás tú y donde estamos muchísimos de nosotros, esclavizados en esta vida. Y no en un sentido quizás etéreo, pero realmente esclavizados. Lo que ves, la persona que escribió Hebreos y que es el mensaje para nosotros, es que cuando vamos a lo que está pasando ahí fuera, al final, ¿qué es lo que vemos? Vemos que el ser humano no está ocupando un lugar especial, simplemente es como, ok, aquí todo es un desastre, todo es como, nada está funcionando, las personas cada vez más nos deshacemos más guerras, más muerte, más hambre, y en lugar de avanzar las cosas, cada vez la gente está más deprimida, cada vez vivimos más bajo presión, bajo las cosas, no sé, vemos el mundo en el que vivimos, no solo a nivel humano, sino la creación también, ¿sí o no? Y cada vez vemos más huracanes y más terremotos, y más tsunamis y más. Y en lugar de vivir la vida con respecto a la creación en esa posición especial, vivimos esclavos. Y nuestra vida, lo queramos o no, vive dominada por la esclavitud que se manifiesta en una sola cosa. Y no la voy a mencionar porque la voy a mencionar después. Pero hay algo que nos recuerda que tú y yo no ocupamos ninguna posición especial aquí. Hay una cosa, la voy a mencionar después, pero hay algo que nos recuerda. ¿Sabes qué? Tú y yo tenemos un problema. Tú y yo tenemos algo que nos limita y que es precisamente algo que no está de acuerdo con lo que Dios quería para nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Porque quizás la respuesta
es entretenernos hasta la saciedad. ¿Sí o no? Eso es lo que hacemos tú y yo. Entretenernos. Y nada es suficiente. Matarnos a trabajar, nada es suficiente. Obsesionarnos con nuestras cuentas de banco y nada es suficiente. Queremos buscar esa libertad constantemente. Es algo que no tengo que convencerte de que estamos buscando esa libertad porque sé que la estás buscando constantemente. Sé que hay algo dentro de ti que te lleva a vivir lo que dice el Salmo 8, es cierto. Hay algo que nos lleva a vivir en esa relación especial con el mundo y con Dios. Pero ninguno de nosotros experimenta eso. Y constantemente buscamos cosas, a ver si algo mejor, a ver si esta relación con esta persona, o cuando tenga los hijos y cuando tenga... Y sabes que son todo cosas buenas. Pero son cosas, todas esas son cosas buenas que nos desvían de enfrentar el problema real que tiene el ser humano. Nos desvían de darnos cuenta de que es imposible que alcancemos ese algo más. Y ahí tenemos la primera parte de esta conversación, de lo que está diciendo ahora es, el ser humano tiene ese lugar especial, pero ese lugar especial que no consigue alcanzar, hay algo que falla, hay algo que lo limita, hay algo que lo esclaviza, en otras palabras. ¿Qué hacemos con eso? Y ahí es donde entra la majestad de Cristo. Versículo 9, pero, glorioso pero, ¿no te encantan algunos de los peros de la Biblia? Algunos de los peros de la Biblia son increíbles. Algunos de los peros de la Biblia es como, ok, por fin viene un pero. Okay. Porque la paga del pecado es muerte, pero la gracia de Dios es que es vida eterna. Pero, versículo 9, vemos a aquel, y ahora este aquel ya no es la humanidad, este aquel es Jesús. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, y ahí lo dice claramente, a Jesús, coronado de gloria y de honra. Y ahí está simplemente diciéndonos, ¿te acuerdas de aquel que hablé en el capítulo 1? Aquel que es increíble, majestuoso, aquel que está sobre todo, aquel que tiene el universo en sus manos, aquel que cuando lo vimos es como que, sí, es como Dios presente aquí en nosotros. Sí, pues ese mismo que estaba en gloria, dice, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Qué? Y básicamente lo que está diciendo es que la grandeza de Cristo no solo está en su majestad, sino que de alguna manera Él vino y se humanizó, se hizo humano dentro de nosotros. Y aquí viene el doble significado que decía antes del Salmo 18. Porque el Salmo 18 está hablando del ser humano, sí, es como diciendo, ok, aquí está el ser humano y tiene un futuro glorioso, está el hombre, pero no puede, algo ha pasado, no tiene esa relación especial con Dios y con la humanidad. Pero ahora viene otro que es el ser humano también, es como que está mezclando las dos cosas y es lo que los teólogos llaman una ambigüedad intencional. No nos vamos a meter ahí ahora, pero es para que lo sepas, ¿ok? Y es para quedar bien, a veces a un pastor le gusta quedar bien, ¿ok? Pero se llama ambigüedad intencional en el texto. Y está jugando ahora con la humanidad, pero también está la otra humanidad. Y esta humanidad no ha conseguido absolutamente nada. Esta humanidad es como se ha perdido, pero aquí viene otro que es la humanidad. Y este es ¿qué? Es el ejemplo perfecto de la humanidad. ¿Y qué es lo que hace ese que es perfecto? Viene desde lo más alto hasta lo más bajo, que es la muerte. Y experimenta toda nuestra humanidad hasta el momento de la muerte. Y esa muerte la hace por todos, por ti y por mí. Y algo increíble en esas palabras es que si nos dice algo de Jesús, es que no es simplemente un gurú o un life coach, como decía la semana pasada, que nos diga, hey, ¿sabes qué? Tienes que hacer esto y ahora ves y hazlo. Porque por miles de años la humanidad ha intentado ir y ha intentado hacerlo y seguimos en el mismo punto. Pero Jesús viene con nosotros, se hace humano, se encarna, deja su divinidad a un lado, se encarna, se hace uno de nosotros. ¿Para qué? Muy fácil, porque convenía o era necesario o era imprescindible. Es decir, no había otra manera. No había otra manera, convenía que aquel por cuya causa son todas las cosas, y otra vez se vuelve, y por quien todas las cosas subsisten, aquel que está detrás de todo esto, aquel que tiene el universo en sus manos, que habiendo de llamar muchos hijos a su gloria, perfeccionarse por las aflicciones al autor de la salvación. Okay.
tenemos que explicar un par de palabras aquí, ¿ok? Súper rápido. La idea de perfeccionar no está diciendo que Jesús le faltase algo y tuviese que perfeccionarse, es decir, como tú y yo a veces, ¿no? Y tuviese que entrenarse y hacerse mejor y de repente ya era, ok, se convirtió en Jesús. Es una postura histórica que se llama adopcionismo, como que Jesús no era el Mesías, se perfeccionó y de repente, ¡bumba!, llegó a ser el Mesías, llegó a ser quien nos salva. No está diciendo eso. Y hay muchos movimientos religiosos que dicen eso. De lo que está hablando aquí, la palabra perfección viene de una palabra griega que es telos y significa también completar, hacer completo. Y básicamente lo que está diciendo es que en el proceso de la humanidad de Jesús, para salvarnos, para llevarnos, era necesario completar todo el proceso. ¿Hasta qué? Hasta la muerte misma. Es decir, es hacerlo completo, todo el proceso. Y Jesús no solo se quedó al principio, no se quedó en 3/4, no se quedó en la mitad. ¿Hasta dónde fue? Fue hasta completar ese proceso. Y ese proceso es completo una vez y para siempre. ¿Por qué? Porque Él se hizo hombre por ti y por mí. Aquel que era divino murió. Y no fue una muerte espiritual y una muerte no, es una muerte como la que tú y yo pasamos. Es la misma muerte que a veces nos crea ansiedad y nos crea y hace que nuestras piernas tiemblen. Y hace que nuestros sueños se rompan. Y hace que nuestra vida de repente parezca que no es nada. Es la misma muerte que Él pasó. Pero lo hizo para salvarnos. ¿Para qué? Para ser el autor de la salvación de ellos. Esa frase, ser el autor de la salvación, tiene un significado interesante y es como que, básicamente la palabra autor significa un líder o alguien que inicia algo. Y lo que está tratando de mostrar aquí es como que Jesús vino y entonces está toda la humanidad aquí, está todos aquí, y Él viene y dice, ok, se hace humano, pasó por lo mismo, chicos, ¿estamos preparados? Sí, y de repente abre la puerta y dice, pues vámonos todos. Eso es lo que está diciendo, eso es lo que significa ser el autor de la salvación, es el líder de la salvación, es el que inicia la salvación, pero lo hace ¿por qué? Porque Él viene a buscarnos, Él viene con nosotros, Él viene y se hace humano, experimenta lo mismo y entonces dice, ok, vámonos juntos ahora. Y comparado con lo increíble que son los ángeles, el autor está tratando de decirnos, está tratando de decir, ¿sabes qué? Los ángeles son increíbles, pero ellos no podían salvarnos. ¿Por qué? Porque solo alguien que es Dios mismo y humano al mismo tiempo puede cubrir ese puente entre los dos. Solo Él puede cubrir eso entre los dos y llevarnos. Y es algo que dice precisamente en el versículo 10, dice que habiendo de llevar muchos a la gloria, que habiendo de llevarnos muchos a la belleza de Dios, Él viene y se hace humano. Porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Muy bien, ok, hemos hablado de los seres humanos, hemos hablado del ser humano. Y lo que significa, básicamente lo que está tratando de poner aquí es esa ambigüedad en el término de humanidad. Esta humanidad no lo logró, esta humanidad lo logró por nosotros. Y lo que está diciendo, y es algo tremendamente profundo, es que todo lo que es verdad de esta humanidad perfecta de Cristo, por la fe y precisamente por seguirle a Él, por estar en Cristo, todo lo que es verdad de esta humanidad se hace verdad de esta otra humanidad que no logró o que perdió la relación especial con Dios. ¿Estás conmigo? Todo lo que es perfecto de esta humanidad de Cristo, la humanidad de alguien que no pecó, como va a decir más adelante en Hebreos, la humanidad de alguien que se perfeccionó, que llegó hasta el final y completó su obra, se hace real de ti y de mí. Y ese es el momento en el que tú y yo sabemos que Cristo no es solo alguien que nos dice cosas bonitas, es alguien que, aquí palabra rara, religiosa otra vez, es alguien que imputa. Ok, wow, palabra, ¿qué significa eso? Muy fácil, es hacer lo que es mío, hacer lo tuyo. Y lo que significa es que aquel que era divino, aquel que era majestuoso, aquel que era increíble, aquel que era divino en su naturaleza, vino, se hizo hombre, viene con nosotros, vive la humanidad perfecta, es la humanidad prometida en el Salmo 8, que no se cumple, que no podemos cumplir nosotros, y al cumplir eso, ¿qué es lo que hace? Aquí ahora os lo pongo y os lo doy a vosotros. Y de repente tú y yo ya no tenemos que vivir esclavos de absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esas limitaciones de las que habla el Salmo 8, eso que dice él que, hey, las cosas no están pasando, de repente las cumple Cristo por nosotros. Y tú y yo ya no tenemos que ser esclavos de nada.
Ya no tenemos que ser esclavos de nada. Quizás te preguntas, ok, Joel, ¿de qué cosas no podemos ser esclavos? De muchas cosas. De la vida en general. ¿Qué es lo que te esclaviza? ¿Cuál es el problema del ser humano? ¿Qué es lo que nos esclaviza? ¿Los sistemas humanos? Genial. ¿Qué es lo que te esclaviza? ¿La adicción? Ok. ¿Qué es lo que te esclaviza? ¿El miedo? ¿Qué es lo que te esclaviza? ¿La soledad? Porque el autor va a hacer algo que nos va a hacer pensar en toda nuestra existencia. Porque el verdadero problema del ser humano no es económico, hay un problema mucho más profundo, hay un problema mucho más grave en nuestra humanidad. Es el problema de la muerte. Es el problema de la muerte. Cuando tú y yo morimos, todo se acabó con eso, al parecer. ¿Sí o no? Tú puedes tener sueños y tú puedes tener grandes deseos. Y, ¡oh, qué increíble es todo! Pero si la muerte es el paso final, todo se acaba con la muerte. Absolutamente todo. Y lo que va a hacer el escritor o la escritora de Hebreos es llevarnos a ese punto donde nos explica que ya no tenemos que ser esclavos de nada porque no tenemos que ser esclavos de aquello que es más profundo, de aquello que es más el problema más grave que tenemos. Salta conmigo, ves conmigo al capítulo 2, versículo 14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también él participó de lo mismo. ¿Qué es lo que está diciendo? Que Jesús vino y se hizo carne y sangre. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía al imperio de la muerte, esto es, al diablo. Me encanta la retórica que usa aquí, o las palabras que usa aquí, porque es casi algo como una sorpresa. Imagínate que cuando Jesús está caminando hacia la tumba, ¿sí? Está caminando hacia la tumba, no que él caminase, lo llevaban, pero imagínate que él va caminando hacia la tumba y va acompañado por la muerte, ¿sí? La muerte en negro, guadaña, ¿sí? Y va caminando. Y entonces va caminando y van los dos juntos y la imagen lo que te muestra que es, básicamente que la muerte está llevando ¿a quién? A Jesús a la muerte final, ¿sí? Ahí va, tú vas a morir. Y la imagen que nos está dando es como que van caminando los dos hacia la muerte y se espera lo que todo el mundo esperaría, que es el final, el morir. Ahí está, va caminando hacia su tumba. Y la imagen que nos está poniendo aquí es como que de repente se paran a la puerta de la tumba, a la puerta de la cueva donde van a enterrar a Jesús. Y la imagen, y esta es casi como una escena, de repente se gira, enfocan a los dos por delante y de repente Jesús mira a la muerte como sonriendo. Y es como que la muerte de verdad entiende qué es lo que está pasando. Y es que se le acabó el poder. Y en realidad quien muere no es Jesús, quien muere es la muerte. Y de repente lo que hace es quitarle el poder a la muerte. De hecho dice, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. La palabra destruir significa literalmente quitar el poder, quitar la efectividad, ya no vale para nada. Es como tener una de esas cosas que son una bomba de dinamita, un cartucho de esos, y de repente ya no vale para nada, no hace absolutamente nada. Destruir es quitar la efectividad. Y de repente dice, y librar... Si no has prestado atención, hazlo ahora, ¿ok? Yo entiendo que a veces pasamos tiempo hablando y nuestra mente se va a mil sitios, pero quédate conmigo ahora. Porque si hay una frase que tiene que librarnos, es lo que va a decir ahora Hebreos. Porque de todo lo que nos hace esclavo, lo que realmente nos hace esclavos en la vida es saber que la muerte es el final. Y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y librar a todos los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud. ¿Sabes? La muerte no es solo un evento futuro, es lo que los filósofos llaman un horizonte que domina nuestra vida presente. Y realmente es el horizonte final. Es el horizonte del que ya no hay más paso. Y ese horizonte está presente en nuestra mente, constantemente. Y sabes que en nuestra vida, y de hecho sabes perfectamente que en nuestra vida tratamos de evitar pensar acerca de eso, acerca del momento en el que vamos a morir. Y creamos sistemas increíblemente finos que mantienen nuestra atención desenfocada en la muerte, nos entretenemos,
creamos drama, creamos cosas que nos mantienen ocupados para no pensar precisamente en que al final todo esto se acaba. Pero la muerte es algo que nos libera. ¿Por qué? Porque Cristo le quitó el poder. Y la muerte no es el final. Y si estás aquí dominado por la idea de que algún día nos morimos, si estás aquí pensando, ¿sabes qué? Es que no puede ser que nos muramos. Yo me acuerdo, hace años trabajaba en el mundo naval, ¿ok? No sé si te suena una empresa que se llama Navantia. Yo trabajaba como armador en esa empresa construyendo barcos navales y trabajábamos por parejas, trabajábamos como los policías, ¿ok? Por parejas, aunque era mucho menos bonito que ser policía, ¿ok? Y estábamos metidos dentro de un barco, mi compañero y yo. Era un señor mayor, ya a punto de jubilarse, y está trabajando, yo estoy ayudándole, yo soy el ayudante, él es el experto, y un día estamos sentados y de repente, es que tengo la imagen en mi mente, de repente está trabajando, yo estoy a este lado, y él se para y se desinfla. ¿Sabes esa cosa que haces? Como que te desinflas, ¿sí? Y de repente me mira y dice, algo que no tiene nada, dice, ¿y para qué hacemos todo esto? En medio del trabajo, en medio de la nada. Dices, llevo 60 años aquí, o sea, tengo 65, me voy a jubilar, llevo 50 años, o lo que sea, trabajando, me voy a jubilar y al final te mueres, ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Sabes para qué? ¿Por qué? Porque la muerte no es el final. Y este es el punto. Si tú puedes librarte de la esclavitud de la muerte por medio de Cristo, tú puedes librarte de la esclavitud de lo que sea por medio de Cristo. Si aquello que es final en nuestra vida, aquello que es más profundo, aquello que es más oscuro en nuestra existencia, que es la muerte, ya no tiene poder, nada tiene que tenerlo sobre nosotros. No porque seamos increíbles y porque hagamos las cosas bien, es porque Cristo se hizo humano y murió por nosotros. Y nos hizo libres de la muerte y nos hizo libres de la tentación. Versículo 17 y terminamos. Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, y está hablando de ti y de mí, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote, y ahí entraremos en las próximas semanas, para expiar los pecados del pueblo. Lo que está tratando de hacer es ver a Jesús no como el maestro que enseña, sino como el sacrificio que se pone encima del altar, y es el sacrificio que limpia nuestros pecados. Pues cuando Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, es decir, a ti y a mí. Y la tentación es simplemente esto, para tratar de entendernos. La tentación es buscar un camino alternativo que satisfaga aquellas cosas que Dios ha puesto en nosotros como seres humanos. La tentación no es perseguir A, B y C, porque muchos de esos deseos son tremendamente humanos. La tentación es desviarse del camino, seguir un camino que no es el camino del reino para satisfacer esas cosas. ¿Sí? ¿Estás conmigo? La tentación no es, ¿sabes qué? Tengo deseo sexual, porque eso lo puso Dios ahí, es algo bueno. La tentación es dar la vuelta y tratar de satisfacer eso de la forma en que no sigue los criterios divinos para nuestras vidas, para volver a devolvernos a ese lugar especial que Dios quiere para nosotros. Es precisamente lo que pasó, por ejemplo, cuando Jesús sufrió las tentaciones. ¿Qué es lo que estaba haciendo Satanás con él? Él ya iba a ser rey. Si quieres ser el hijo, si eres el hijo de Dios, ¿sabes qué? Ya soy el hijo de Dios. Si quieres ser el hijo de Dios, tienes que hacer esto. No, ya lo voy a hacer. Y se va a afirmar, pero va a ser por el camino de la cruz, no por el camino que tú establezcas. Eso es la tentación. Y cuando Jesús se hace humano y vive lo mismo que vivimos nosotros, ¿sabes? Él de repente encarna a la humanidad perfecta y nos libera. ¿Nos libera de qué? De la esclavitud de la muerte, nos libera de la esclavitud de la tentación, y eso lo que hace es hacernos libres para todo lo demás en nuestra vida. Pero este es el punto, y con eso termino. No lo hace simplemente porque sea un buen consejero. Lo hace porque Él es la imagen del Dios creador hecho humano. Y aquel que era divino se hizo humano para que tú y yo no vivamos dominados ni por la tentación ni por la muerte. Esta semana estaba leyendo, yo no sé si yo que suena difícil creer lo de la muerte. Esta semana estaba leyendo estudios que hay sobre eso que se llama experiencias cercanas a la muerte, ¿ok? Experiencias cercanas a la muerte.
En los últimos 10 años ha habido una explosión de estudios y gracias a los avances tecnológicos en medicina se puede ver mucho más. Y estaba leyendo no lo que dice alguien en un blog ahí perdido que, no sé, tiene tiempo libre por la tarde y se dedica a escribir. Cada vez hay más revistas médicas, científicas especializadas, que hablan de estos fenómenos, del fenómeno de la experiencia de la muerte o experiencias cercanas a la muerte. Y de cómo cada vez es más difícil explicar qué pasa en esos momentos después de la muerte. ¿Por qué? Porque parece que no se acaba, que aquello que parecía simplemente que todo se viene a cero y el cuerpo se apaga y todo se apaga y ya no hay nada ahí. Parece que no, parece que hay algo más. Es como si Dios nos estuviese permitiendo ver un poquito más dentro de esa realidad que Él prometió hace 2000 años en Cristo Jesús. Pero hay una cosa, cuando hubo un doctor que escribió uno de los libros, que básicamente entrevistó, y hay características comunes a todas estas personas. Un montón de casos en quirófanos, un montón de casos donde se puede medir perfectamente, pero hay una característica. ¿Sabes cuál es la característica de esa persona? ¿Sabes cuál es la característica de la persona que pasa por experiencia cercana a la muerte, se ve a sí mismo desde fuera? Una característica es verse a sí mismo y sentir la presión de me estoy muriendo, es emocional. Lo segundo que ven es como luz o algo que los llama. La tercera experiencia que viven estas personas y que es común a todas es que dicen esto es más real que lo real. Y dicen, es como cuando estás soñando y te despiertas y dices tú, ok, ahora entro en lo real. Dicen, esto es lo mismo que experimentamos. La vida no es real comparado a esto. Esto es de verdad real. ¿Sabes qué es lo otro que dicen? La mayoría de ellos pierden el miedo a la muerte. Son libres. Se vuelven personas más libres. Imagínate que tú y yo pudiésemos salir de aquí, no porque tenemos una experiencia que a lo mejor nos deja ver genial, eso es genial, pero porque miramos a aquel que salvó y que murió por nosotros en la cruz y resucitó al tercer día. Y de repente nuestra vida es libre, libre para seguirle a Él. Libre. Joder, ¿qué hacemos con todo esto? Muy fácil. Quiero que simplemente pongas tu fe en aquel que murió por nosotros. Pon tu fe en el hombre, no en el hombre. Pon tu fe en aquel que es el único ser humano que vivió a la perfección por ti y por mí. De hecho, déjame ponerlo en otras palabras. Creo que lo tengo aquí, porque Jesús se hizo hombre. Todo lo que es verdad de Él es verdad de ti mismo también. Eso es el proceso de humanización. Y lo que quiero es que salgamos de aquí quizás con un sentido de admiración ante la oportunidad que Cristo ha puesto delante de nosotros. No como un buen consejo, no como un estilo distinto de vida. Todo eso son cosas importantes. Pero con un sentido de adoración que nos permite recibir todo lo que es de nuestro Salvador y ser libres. Y quizás, esto es para los que creemos en Jesús, pero quizás estás aquí y no crees y la invitación es la misma. ¿Quién promete estas cosas? ¿Quién ha hecho estas cosas? ¿Cuántos miramos a aquel que es divino, hacerse humano, librarnos del horizonte de la muerte, mirar al final y saber que nada tiene poder sobre nosotros, porque ni la muerte ni la vida podrá separarnos del amor de Cristo Jesús? Puedo invitarte a algo ahora al terminar. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos y medita en lo que acabamos de escuchar por un minuto. Toño va a salir ahora y guiarnos en una canción.
piensa un segundo en todo lo que acabamos de ver, en el amor de nuestro Salvador, en cómo Él rehumaniza aquello que se había deshumanizado, en cómo Él trae certidumbre de vida en aquello que estaba dominado por la muerte. Y que sea lo que sea, cuál sea tu historia, ya no tienes que tener miedo. No tienes que tener miedo. Porque el autor de nuestra salvación nos ha hecho libres. Adórale, admírale, contémplale.